Te alabo, te bendigo y glorifico tu santo nombre, Señor. Y yo sé que tienes palabras de vida para los que te escuchan esta mañana, Señor. Tu palabra es espíritu y vida. Y te ruego que tu Santo Espíritu, que mora en ellos, vivifique sus cuerpos hasta ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos, capítulo 4, verso 35. Esto es palabra del Señor. Amén. Y la palabra de Dios es grande, poderosa. No la podemos encasillar, no la podemos coger en 4 versículos o 5 versículos y decir basta. Es muy, muy edificante. Y quiero que nos concentremos en una parte del versículo que voy a citar y lo voy a repetir. Es una parte muy importante, porque muchas veces podemos decir lo que dijo este discípulo de Jesús, pero también tenemos que escuchar lo que dijo el Señor Jesús en ese momento. Amén. Verso 35 del capítulo 4 dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Atención a esta pregunta. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, atención a este versículo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Gracias por tu palabra. Mira lo que dice el último versículo. Los discípulos de Jesús que caminaban con él y veían los milagros que él hacía. En un momento de caminar con el Señor, ¿quién es este? Mira, un discípulo que ya habían visto milagros. ¿Quién es este? Tanto así que por eso ellos dijeron en ese momento: no tienes cuidado de nosotros. Nosotros, caminando, conociendo al Señor, podemos pensar en algún momento de nuestra vida, así llevemos 10, 20, 30, 40, 50 años, 500 años en la palabra de Dios, yendo a la iglesia, en algún momento podemos sentir eso, que el Señor está dormido y que estamos pasando por una circunstancia y le preguntamos al Señor: ¿dónde estás? Parece que el Señor no tuviera cuidado de nosotros, podemos pensar. Pero mira que le dicen: falta de confianza en Él. Falta de confianza en Él. Por eso quiero hablar de un versículo que va enlazado con este
y que está en Primera de Pedro, capítulo 5, es el último capítulo de Primera de Pedro. Y tiene que ver con esto mismo. Capítulo 5 de Primera de Pedro dice lo siguiente. Verso 7. Echando, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo hago una pregunta. Los discípulos en ese momento tenían ansiedad, tenían miedo, estaban viendo cómo se levantó la tempestad, las olas, la barca se estaba inundando. ¿Tuvieron miedo? ¿Estaban ansiosos? Sí. Nosotros podemos estar en determinado momento en una circunstancia de esa, de ansiedad. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Veíamos el viernes. ¿Qué veíamos el viernes? De eso estábamos hablando. Hablábamos de que hay personas que no pueden dormir y muchas veces tienen que tomar cosas para poder dormir. Hay personas que han llegado y me han contado sus cosas que no pueden dormir. Hay algo que no les deja dormir. Están ansiosos, están temerosos, están pensativos. No vienen sino cosas que no son de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra donde dice claramente que el Señor da el sueño a su amado. Tenemos que ir a la palabra de Dios que dice en el Salmo 121 que no se duerme el que nos cuida. Él dice claramente que no permite que nosotros nos hagamos daño, que Él guarda nuestros pies para que no resbalemos. O sea que está hablando que Dios no permite que nos hagamos daño. Por eso quiero traer este mensaje a vosotros. Todo radica en la fe, todo radica en la confianza, todo radica en esperar en Él. La Escritura habla muchas veces de esperar en Él. Todos los que esperaron en Él vieron que Dios respondió a su necesidad. Este es el mensaje. La palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Por eso dice aquí claramente, echad vuestra ansiedad en Él. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque Él es nuestro papá, Él nos conoce. Dice la Escritura que Él, antes de que le pidamos, sabe qué necesitamos, o sea que Él es proveedor de nuestras necesidades. ¿Cómo quieres recibir si no pides? ¿Cómo quieres recibir si no confías? Porque eso es lo que está diciendo en Marcos. Falta de fe, falta de confianza en el Señor. Es importante tener eso en cuenta. Dice, queremos gracias, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Qué está diciendo la Escritura? Algo que para el mundo es locura. Yo hago una pregunta. En las cosas habituales
normales, cotidianas, cuando alguien te hace un favor, ¿tú qué dices? Gracias. ¿Sí o no? Si alguien te atendió bien, gracias. ¿O no dices? Gracias. Si alguien te hace un favor, gracias. ¿Por qué dice la Escritura que pongamos, si estamos afanosos, ansiosos, pongámoslo delante de Dios y demos gracias? ¿Sabe qué significa eso? Que ya lo recibiste. Pero esa es la confianza. Esa es la fe. Me decía una mujer ayer, pero ¿cómo yo voy a creer en algo que no veo? La mujer que tiene una gran necesidad, lo tiene todo. Tiene un puesto importante en una aerolínea. Puesto, dinero. Pero le falta lo más importante. El que da la vida y vida en abundancia. No es feliz. Y me decía, ¿cómo voy a creer lo que no veo? Precisamente esa es la fe, la confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nunca va a fallar. Si no contesta inmediatamente, espera en Él. ¿Y qué dice la Escritura? Él hará. Amén. Amén. Por eso el mensaje de hoy es ese. Somos privilegiados si podemos dormir bien. Porque yo daré el sueño a mi amado. No se duerme. Tú puedes dormir plácidamente porque Dios te guarda en el sueño. Tanto así que el Señor dice que aún en las noches enseña a mi conciencia. Eso es maravilloso. Tú no te das cuenta y tú durmiendo, Dios está enseñando a tu consciente. Te está enseñando cosas. Es algo sobrenatural. Pero ¿cómo quieres recibir esas cosas si no le oras al Señor y tomas ese versículo y le dices al Señor, Señor, tu palabra dice que aún en las noches enseñas a mi conciencia? ¿Qué debo hacer? Pedir. Señor, enséñame a mi conciencia en las noches. Yo pongo delante del Señor mi consciente y mi inconsciente. Porque tengo que entregar en sus manos al Señor esa parte, ¿sí o no? La conciencia tiene que ver con las cosas del espíritu. Hay personas que dicen, me remuerde la conciencia de que he hecho algo malo. Hay algo que Dios ha puesto en nuestra conciencia. Amén. Y esa conciencia también tiene que ser alimentada. Y la inconsciencia también. Amén. Ese es el versículo de hoy. Echemos toda ansiedad, toda preocupación, entreguémoslas al Señor, que esta mañana nos ha dicho que el que se acerca a mí no lo desecho. Él siempre está dispuesto a dar. Lo ha dado todo. Dio a su Hijo, lo más precioso. ¿No nos dará con Él todas las cosas? ¿Lo sabes o lo crees? Siempre repito lo mismo. No es suficiente con saberlo. Hay que creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Oramos. Padre Dios,
Yo te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es espíritu y vida, Señor. Y yo te ruego, Señor, esta palabra que es tan pequeña, que es como una semilla de mostaza, Señor, haga fruto en mis hermanos y crezca como un árbol, como dice la Escritura. Es la más pequeña de las semillas, pero es de los árboles más grandes, que aún las aves del cielo anidan ahí, Señor. Y que ese árbol dé fruto abundante y que su hoja nunca cae. En el nombre de Cristo Jesús reprendo al devorador de las semillas. Y yo declaro hasta ahora en el nombre de Cristo que esta semilla ha sido sembrada en buena tierra, porque antes de que vinieran mis hermanos y los que me escuchan, tú preparaste esa tierra para que esa semilla crezca y dé fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Yo lo declaro y lo creo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Dios de poder y de gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.